Bienvenidos a otro episodio. Hoy nos adentraremos en un tema que afecta al menos al 20% de la población. A pesar de ser tan común, muchos de los afectados no buscan atención médica, pero sin duda tiene un impacto significativo en la calidad de vida y en los costos de atención médica. Sigan viendo para descubrir el tema de hoy. Pero antes de sumergirnos, les recordamos que este es solo el comienzo, así que no se pierdan nuestra próxima entrega. Causas de la dispepsia. En general, el 25% de los pacientes con dispepsia tienen una causa orgánica subyacente. Sin embargo, hasta el 75% de los pacientes padecen dispepsia funcional, idiopática o sin úlcera, sin una causa identificable mediante evaluación diagnóstica. Las principales causas orgánicas de la dispepsia son la enfermedad por úlcera péptica, el reflujo gastroesofágico, la dispepsia inducida por antiinflamatorios no esteroideos, AINE, y la malignidad gástrica. Algunas enfermedades que pueden presentarse raramente con dispepsia incluyen la enfermedad celíaca y la pancreatitis crónica, entre otras. Dispepsia funcional. La dispepsia funcional requiere excluir otras causas orgánicas. Se define por la presencia de uno o más de los siguientes síntomas: plenitud postprandial, saciedad temprana, dolor epigástrico o ardor, y sin evidencia de enfermedad estructural que explique los síntomas. En nuestra próxima entrega, hablaremos en detalle sobre el diagnóstico y tratamiento de la dispepsia funcional. Evaluación inicial. La historia clínica, el examen físico y las pruebas de laboratorio son los primeros pasos en la evaluación de un paciente con dispepsia de inicio reciente. El objetivo de la evaluación inicial es identificar las características de alarma para la malignidad gastroesofágica. Historia clínica. Una historia clínica detallada es necesaria para determinar la causa subyacente y para identificar a los pacientes con características de alarma. Por ejemplo, antecedentes de uso de AINES, dolor que se irradia a la espalda, pérdida de peso significativa, anorexia, vómitos, disfagia, odinofagia y antecedentes familiares de cánceres gastrointestinales pueden ser indicativos de diferentes condiciones. Examen físico. El examen físico en pacientes con dispepsia suele ser normal, excepto por la sensibilidad epigástrica. La presencia de sensibilidad epigástrica no puede distinguir con precisión la dispepsia orgánica de la funcional. El signo de Carnet puede ser útil para determinar el origen del dolor. Pruebas de laboratorio. Se deben realizar recuentos sanguíneos de rutina y pruebas de química sanguínea, incluyendo pruebas de función hepática, lipasa sérica y amilasa, para identificar a pacientes con características de alarma, por ejemplo, anemia por deficiencia de hierro, y enfermedades metabólicas subyacentes que puedan causar dispepsia, por ejemplo, diabetes, hipercalcemia. Estrategias de diagnóstico y manejo inicial. El enfoque y la extensión de la evaluación diagnóstica de un paciente con dispepsia se basan en la presentación clínica, la edad del paciente y la presencia de características de alarma. Un enfoque para la evaluación de un paciente con dispepsia se esboza en un algoritmo. Nuestro enfoque es en gran medida coherente con las pautas de la American College of Gastroenterology y la Canadian Association of Gastroenterology. La edad óptima para la evaluación endoscópica en pacientes con dispepsia es controvertida y está respaldada por evidencia limitada que sugiere que el riesgo de malignidad en la mayoría de las poblaciones de Estados Unidos antes de los 60 años es bajo. Las pautas también sugieren que el límite de edad puede variar entre países, dependiendo de la prevalencia de cáncer gástrico. Las pautas de la American Gastroenterological Association sugieren que en algunos países con más recursos, puede ser razonable considerar la edad de 60 o 65 años como la edad límite en la que se debe ofrecer endoscopía a todos los pacientes nuevos con dispepsia. Mientras que un límite de edad de 45 o 50 años puede ser más apropiado para pacientes de Estados Unidos de origen asiático, hispano o afrocaribeño o en poblaciones con alta incidencia de cáncer gástrico en individuos jóvenes. Un consenso europeo recomienda la endoscopía en adultos mayores de 45 años que presentan dispepsia persistente. Estas recomendaciones resaltan el hecho de que la evaluación diagnóstica del paciente con dispepsia debe individualizarse según los síntomas, la edad, el origen étnico, los antecedentes familiares, la nacionalidad y la incidencia regional de cáncer gástrico. Pacientes con edad mayor o igual que 60 años. Endoscopía superior. Realizamos una endoscopía superior para evaluar la dispepsia en pacientes de 60 años o más. Se deben obtener biopsias del estómago para descartar H. pylori.
Los pacientes con H. pylori deben recibir terapia de erradicación además del tratamiento según el diagnóstico subyacente, por ejemplo, enfermedad de úlcera péptica. Se han realizado múltiples estudios para evaluar la utilidad de la endoscopía superior en pacientes con dispepsia. Un metaanálisis de 9 estudios con 5.389 pacientes encontró que los hallazgos más frecuentes en pacientes con dispepsia fueron esofagitis erosiva y enfermedad de úlcera péptica, prevalencia acumulada del 6 y 8%, respectivamente. El rendimiento diagnóstico de la endoscopía superior aumenta con la edad. Evaluación y manejo adicional. La mayoría de los pacientes con una endoscopía superior normal y pruebas de laboratorio de rutina tienen dispepsia funcional. Sin embargo, puede ser necesaria una evaluación adicional según los síntomas, por ejemplo, imágenes abdominales con ecografía o tomografía computarizada en pacientes con ictericia o dolor concurrente sugestivo de una fuente biliar diagonal pancreática. Pacientes con edad menor que 60 años. Los pacientes menores de 60 años deben ser evaluados y tratados para H. pylori, y la endoscopía superior debe realizarse de manera selectiva. Los pacientes que son negativos para H. pylori o que continúan con síntomas después de la erradicación exitosa de H. pylori deben tratarse con terapia antisecretora con un inhibidor de la bomba de protones, PPI. En pacientes cuyos síntomas no mejoran después de 8 semanas de terapia con PPI, iniciamos un ensayo terapéutico con un antidepresivo tricíclico. Dado los efectos secundarios asociados con los procinéticos y la evidencia limitada de eficacia, reservamos el uso de procinéticos para pacientes que no responden a los antidepresivos tricíclicos. Endoscopía superior en pacientes seleccionados. La evaluación endoscópica de pacientes menores de 60 años se reserva para pacientes con cualquiera de las siguientes características. Pérdida de peso clínicamente significativa, mayor que 5% del peso corporal habitual en 6 a 12 meses. Sangrado gastrointestinal evidente. Mayor que una u otra característica de alarma. Características de alarma de progresión rápida. Las características de alarma incluyen pérdida de peso involuntaria, disfagia progresiva, odinofagia, anemia ferropénica inexplicable, vómitos persistentes, masa palpable o linfadenopatía, antecedentes familiares de cáncer gastrointestinal superior. En tales pacientes, la endoscopía superior debe realizarse temprano, preferiblemente dentro de las 2 a 4 semanas. Se deben obtener biopsias del estómago para descartar H. pylori y los pacientes con evidencia de infección deben tratarse con terapia de erradicación. Si bien las pautas anteriores han recomendado la endoscopía superior para todos los pacientes con características de alarma, independientemente de la edad, la recomendación de realizar endoscopía superior de manera selectiva en pacientes menores de 60 años se basa en la evidencia de que las características de alarma individuales tienen un valor predictivo positivo bajo para una malignidad del tracto gastrointestinal superior. Prueba y tratamiento para Helicobacter pylori. La justificación para las pruebas de H. pylori en pacientes con dispepsia se basa en el reconocimiento de H. pylori como un factor etiológico en la enfermedad de úlcera péptica. En pacientes que no requieren una endoscopía superior o en quienes no se realizaron biopsias durante la endoscopía superior, se deben realizar pruebas de H. pylori con una prueba de infección activa, por ejemplo, prueba de aliento con urea o ensayo de antígeno en heces. Las pruebas serológicas no deben usarse debido a su bajo valor predictivo positivo. Los pacientes que dan positivo para una infección con H. pylori deben recibir tratamiento con terapia de erradicación. La mayoría de los pacientes con dispepsia que son positivos para H. pylori y que reciben terapia antibiótica adecuada persisten con síntomas dispépticos. El número necesario para tratar para aliviar con éxito los síntomas dispépticos se estima en 1 de cada 7. En un metaanálisis de 2 ensayos aleatorios en los que 563 pacientes con dispepsia infectados por H. pylori fueron asignados a terapia de erradicación o placebo, la terapia de erradicación de H. pylori resultó en una reducción significativa de la dispepsia, con un número necesario para tratar de 7. Terapia antisecretora. La terapia antisecretora con un PPI puede aliviar los síntomas de dispepsia. Esto se demostró en un metaanálisis de 6 ensayos controlados aleatorios que incluyeron a 2.709 pacientes con dispepsia asignados a terapia con PPI o control, placebo o terapia con antiácidos. Los síntomas de dispepsia estuvieron presentes en una proporción significativamente menor en el grupo de PPI en comparación con los controles.
Se cree que los PPI también son más efectivos para aliviar los síntomas de dispepsia en comparación con los antagonistas de los receptores de H2Ra. Terapia procinética o antidepresivos tricíclicos. El uso de antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, amitriptilina o desipramina, o procinéticos, por ejemplo, metoclopramida, en pacientes con dispepsia no investigada que no responden a la terapia con PPI se basa en evidencia indirecta de ensayos aleatorios en pacientes con dispepsia funcional. Evaluación de síntomas persistentes. A pesar de los enfoques descritos anteriormente, algunos pacientes continúan con síntomas de dispepsia. Los pacientes con síntomas continuos de dispepsia se dividen en las siguientes categorías: pacientes con infección persistente por H. pylori, pacientes con un diagnóstico alternativo y pacientes con dispepsia funcional. Los pacientes con síntomas continuos de dispepsia deben ser reevaluados cuidadosamente, prestando especial atención al tipo de síntomas en curso, el grado en que los síntomas han mejorado o empeorado y el cumplimiento con los medicamentos. Se debe realizar una endoscopía superior en pacientes con dispepsia persistente. Durante la endoscopía superior, se deben realizar biopsias para H. pylori en pacientes que no han sido examinados previamente, mientras que se deben realizar pruebas de cultivo y sensibilidad en pacientes previamente tratados para H. pylori. También se deben realizar biopsias del duodeno para descartar enfermedad celíaca o condiciones inflamatorias. En pacientes con una endoscopía superior normal, se debe realizar una evaluación adicional, por ejemplo, ecografía abdominal, de manera selectiva según el tipo de síntomas en curso. Aproximadamente el 75% de los pacientes con dispepsia tienen dispepsia funcional, idiopática o no ulcerosa, sin causa subyacente en la evaluación diagnóstica.